iniciamos este segundo foro de Latina Voz, en donde Colombia y Ecuador van a hablar sobre un tema que importa a todo el mundo y más que incluso el COVID, porque el COVID, digamos que preocupa a todos, pero solo contagia a unos. Pero en definitiva, el trabajo es lo que realmente afecta a todos los miles de millones de personas que vivimos en todos los países de la región. Y pues traemos hoy como invitados a Rafael Castro, que es de Colombia, es abogado, Galo, que es de Ecuador, y es economista y también analista político, y Linda Romero, que también es periodista y analista política. Y bueno, digamos que las cifras que se han dado a conocer últimamente no son las más alentadoras y uno no necesariamente tiene que irse hasta la ONU o la OIT para saber que la situación es grave y que hay mucha gente que a medida que se alargan los confinamientos, se alargan las cuarentenas, pues la gente se está quedando sin empleo, no hay producción. Y en este punto, cuando hay despidos, uno se pregunta, bueno, ¿salvamos las vidas quedándonos en la casa o qué hacemos? Empezamos a trabajar, pero nos arriesgamos a un contagio masivo y generamos un colapso del sistema de salud. Entonces, es una balanza muy preocupante porque las dos pues son muy importantes. Y por ese lado quisiera que, en este caso, Linda nos contara un poquito de ese panorama de los despidos, de la situación laboral ahorita en Ecuador, y después quisiera que continuara Rafa para darnos una breve descripción de lo que está pasando en Colombia. Bueno, chicos, qué gusto estar aquí en Latina Voz y conocer más acerca de cómo esta pandemia, pues, nos está llevando a los declives económicos, dependiendo de cada país, la situación actual y todo. Bueno, en este caso de Ecuador, vivimos poca comunicación gubernamental, no existe una comunicación gubernamental que sea clara, donde hay muchísimos remiendos, voy a decirlo así, porque dicen una cosa, terminan haciendo otra. Y uno de los problemas que aqueja realmente al Ecuador es realmente esa incertidumbre laboral que tiene la mayoría de los ecuatorianos. Estamos al día 63 de confinamiento en Ecuador y todavía no hay propuestas claras para los sectores, a pesar de que ha habido muchísimas, de alguna manera, conversaciones con varios sectores empresariales para poder reabrir de manera paulatina cada uno de los comercios. Creo que Ecuador está decayendo muchísimo, porque la gente, si no se muere de COVID, se va a morir, tú ya lo habías dicho, Cindy, porque necesita comer. Hay muchísimas personas, por lo menos un 35% de vendedores que tienen que llevar a su casa día a día, y sin embargo, con un confinamiento súper largo, con casos de corrupción realmente que da muchísima pena de ver que propios funcionarios se van llevando el dinero, o son dueños de constructoras, venden medicinas, es una cosa decir, wow. Aparte, con una ley humanitaria que se aprobó el día de ayer, donde pues se quedaron sin efecto algunas, las contribuciones que tenían que hacer los empleados a través de los sueldos que eran con un mínimo de $500, se aprobaron, pero también hay que ver qué hay detrás. Sin embargo, si leemos entre líneas, y ya lo dirá mi querido Galo, es como que apoyar al despido masivo, que creo que también hay que ponerse del otro lado, ¿no? de la parte de los empresarios, pero no ha habido una política clara económica, políticas públicas, un acercamiento con los sectores. Si bien han estado manejando los sectores estratégicos, trabajando, pues hemos visto que con más de 30,000 casos en Ecuador, entre el gobierno, solo para el gobierno hay 2,000, casi 600 personas fallecidas, cuando nosotros conocemos que hay subregistros de muertes y que hay muchísimas muertes que simplemente se tapan. Y yo creo que ese tipo de cosas nos está afectando, no solamente en la parte económica, sino en la parte emocional, que creo que es lo que el gobierno tampoco ha venido trabajando. Sí, tienen una línea para que le cuentes el problema, pero hay que ir más allá de las cosas y de las situaciones. Se han presentado, pues, a la larga con el cambio de semáforos, que sean los alcaldes quienes tomen las decisiones, que obviamente desde mi punto de vista es una irresponsabilidad del gobierno, porque a la larga me lavo las manos y si hay algunas muertes, pues ustedes serán los que tienen que responder.
Sin embargo, en la parte económica no ha habido. Eso sí, Galo tendrá los datos mucho más exactos porque es economista, de todo el dinero que ha ingresado y todo el dinero que ingresa y se vuelve a ir. Y realmente los casos de corrupción hacen que el Ecuador haya una incertidumbre completa, todos en realidad. Si nosotros no reinventamos, no nos podemos volver sostenibles y sustentables con el tiempo, realmente creo que esto va a terminar muy mal. A pesar de que toda esta crisis en los Estados Unidos también nos afecta a nosotros, como una pérdida también del petróleo, un bajo precio, que se rompió el oleoducto. Imagínate cuántas plazas de trabajo realmente se van a perder. Y con la ley, obviamente, que fue aprobada el día de ayer, con la ley de apoyo humanitario, pues simplemente el gobierno ratifica y hace una alianza para pues decir, bueno, como no tengo mucho, obviamente varios de los puntos son el reducir el 45% del salario, reduciendo una jornada de medio tiempo. A la larga también pues podemos ver que por 2 años serán los empleadores quienes decidan las vacaciones sobre los empleados, y pues también verán si les descuentan o no. O sea, yo creo que hay muchísimas cosas, yo creo que hay que interpretar entre líneas, y sin embargo los mismos ministros han aplaudido a la Asamblea el aprobar esto, ¿no? Pero yo creo que hay muchísimas cosas detrás. Sin embargo, creo que siguen ganando los que tienen más y sigue perdiendo el pueblo. Desde mi punto de vista muy personal, haciendo un análisis cuantitativo y cualitativo, no hay gobierno en Ecuador, y se lo puedo decir. Realmente creo que ha sido manejado por ministros sin una responsabilidad de una comunicación gubernamental que sea directa, que sea clara. A buena hora ya tenemos solamente 2 veces informes semanales de las cadenas nacionales donde se gastó muchísimo dinero para no informar nada. Por eso creo que los verdaderos datos y los verdaderos registros es realmente la gente, sin hacer caso a los fake news. Creo que es de los registros que tiene la gente. Hoy en Quito se presentaron varias manifestaciones en contra de la policía metropolitana, porque sin mercados, fines de semana, con restricciones, ayer el gobierno nacional también extendió realmente el estado de excepción 30 días más, que de alguna manera es para poder mantener, mientras vamos viendo cómo está la curva epidemiológica. En Quito cada día hay más muertes, y creo que eso es bastante complejo, voy a decirlo así, porque nosotros la ciencia cierta no sabemos cuándo van a ser. A los alcaldes les presionan obviamente los empresarios de los sectores productivos que también quieren comenzar a laborar, mientras que en otros, yo les estoy preparando un tema especial para ustedes, mientras que otros empresarios deciden hacer acuerdos, porque eso también ya está aprobado por la ley, acuerdos del tema salarial. Entonces, yo creo que también es vulnerar los derechos de los trabajadores. Es que en medio de todo, digamos, y ya te doy la palabra, Rafa, creo que de todas formas esta situación va a llevar a que por más que se quiera o por menos que se quiera, se van a vulnerar los derechos de los trabajadores, ya sea por más horas, porque tienen que cubrir los puestos de trabajo de los que despiden, porque van a pagar menos, porque no van a pagar. Entonces, por cualquier lado el trabajador va a estar realmente afectado. Rafa, quisiera que me contaras muy rápidamente un poquito de los anuncios que ha hecho el presidente Iván Duque en compañía de sus ministros. Digamos que acá se habla todos los días a las 6 de la tarde. Hay veces demasiado innecesario, otras pues un poquito más razonables, en beneficio de los trabajadores y de las empresas. Bueno, el tema aquí en Colombia es un poco más complejo debido a que en Colombia el trabajo informal es muy alto. Los últimos índices que se realizaron aquí en Colombia dicen que el empleo informal llega a un 47%. Lo que quiere decir es que este 47% de la población no tiene prestaciones sociales, no tiene salud, no está regulada. El presidente Iván Duque hace unos días dijo que iba a ayudar a las pequeñas y medianas empresas con un aporte en los salarios de los trabajadores. Del 40%. Del 40%, exactamente. Sin embargo, el problema nace en va a ser solo las empresas que estén reguladas y que se encuentren en Cámara de Comercio.
y muchas de las empresas en Colombia no se encuentran registradas, lo que va a generar que la mayor parte de las personas no puedan recibir esta aporte y esta ayuda. Algo que realmente es muy difícil debido a que por lo menos en 2 meses que llevamos en cuarentena ya se han registrado 1.9 millones de desempleados más en Colombia. Algo que es muy preocupante, algo que realmente afecta de manera grave a la economía del país. Por eso mismo, en los últimos días se ha registrado de manera masiva el número de personas informales en las calles. Vendedores ambulantes han tenido que salir porque no tienen el sustento diario. Y esto ha generado bastantes debates sobre la reactivación económica. Entonces se han activado algunos sectores. Sin embargo, los más afectados que se han visto es el de turismo y el tema de los bares, ya que se ha dicho que pueden estar cerrados hasta 18 meses, lo que Sí, genera una gran incertidumbre de lo que va a pasar, ya que el número de empleados que tienen estos sectores es bastante grande, y lo que pues complica como mucho la buen situación. pueblo latinoamericano se mueve bien la rumba, ¿no? La fiesta. Y sí, es cierto. Y algo que dice Rafa y es algo que, digamos, cabe destacar es que Colombia venía muy bien en crecimiento económico eh, en unas cifras, ¿no? Porque en desempleo veníamos fatal. Llevamos un año de gobierno Duque donde el desempleo está terrible, pero todo el año prácticamente, bueno, digamos, hablamos de cifras de 8, 9 y 12 puntos de desempleo. Pero digamos que para no aburrir un poquito y no centrar esto en tantas cifras, porque digamos que el panorama en cuanto a desempleo regional, pues es muy parecido. Digamos que estuve viendo y Ecuador, Colombia, Perú tienen una economía informal muy grande, digamos que precisamente por las fuentes de los recursos, ¿no? Y de las actividades. Y que aparte de eso, que estaban mencionando, es el tema del petróleo. Tanto Ecuador como Colombia son países petroleros y por cómo se ven las cosas, pues no se sabe qué tan rápido va a ser esa recuperación, que la mayor fuente de ingresos está gravemente afectada. Y quisiera que Galo, que es economista, nos contara un poquito de cómo va esta situación en Ecuador, que digamos, se ha visto un manejo un poco extraño, digamos que yo lo veo así, de las finanzas, porque todo el mundo pensaría que el dinero que está disponible debería ir para pandemia, para mercados, para pruebas, pero no, todo el dinero se ha ido es para pagar deudas, para pagar no sé qué cosas, cuando pues el mundo se quedó atónito con el mal manejo que se le ha dado a la crisis del coronavirus. Dale, gracias. Bueno, mira, creo que lo que voy a hacer es reforzar todo lo que ha dicho Linda, sino que con un poco más de profundidad en el lado económico, porque creo que lo comunicacional lo ha explicado tremendamente bien Linda. Créanme que cuando ustedes analizan lo que hacen acá en Ecuador es simple y sencillamente confundir a las personas para poder pasar marcos normativos que les permitan tener un montón de probabilidades de ajustarse a sus necesidades, que son con la élite, la oligarquía y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en ese caso, primero vamos por partes. La pandemia empieza en este país, terriblemente nos agarra desfalcados, sin los ingresos que decían que iban a venir del FMI. Se sacan en un principio alrededor de casi 790 millones de dólares para pagar bonos de deuda que fueron contraídas por el anterior gobierno, pero igual se las paga, pese a todos los anuncios que se hacían internacionalmente de que los países no iban a pagar deuda, el Ecuador los paga. A más de eso, el ministro de Economía decide hacer una apuesta en Wall Street a través de Goldman Sachs. Eso quiere decir que quieren jugar
con la bolsa y ver cómo incrementa o baja el precio de algún commodity, en el cual la penalidad nos cuesta otra vez alrededor de 500 millones de dólares. Entonces, estamos hablando que el Ecuador sacó de su propia economía, pagando deudas y jugando a la ruleta rusa, alrededor de 1.200 millones de dólares, 1.300 millones de dólares. Y también esto es necesario recalcar que lo sacan en un momento que el sistema público está totalmente golpeado y no tiene la capacidad de resiliencia para atender a todas las personas que están enfermas, ¿no? Entonces, en el tiempo que ha venido este gobierno, que son 3 años, a diferencia de Colombia, que tiene uno, Iván Duque, se ha votado gente de salud, de educación. Estamos hablando de que son 10.000, alrededor de 10.000 servidores públicos de salud que se los votaron en el año anterior y los que se siguen sacando ahorita, aunque si bien los recursos están direccionados actualmente para que se contrate, ¿no? Entonces ahí ya podemos ver de dónde, cómo está manejando administrativa y económicamente el gobierno la situación, y es por eso que el día de hoy, como lo mencionó Linda, los ministros aplaudían la decisión de la asamblea, una asamblea que está totalmente amenazada, incluso Linda puede secundar eso, aquí vemos todos los santos días casos de corrupción, que les allanaron casas, con el sentido de que a los asambleístas se los orice a tener una votación en favor de este tipo de leyes. Como les dice Linda, es terrible lo que han hecho ahorita en ese sentido de la legislación laboral, porque les permite bajarles del 40% hasta el 40%. Yo estoy totalmente de acuerdo que como economista no puedo estar en contra de una reactivación económica. Nosotros ya tuvimos una crisis que fue terrible, mucha gente no lo recuerda porque, bueno, los millennials y todo, como nos dividen ahora en grupos etarios, tienen muy poca memoria, este país tiene muy poca memoria. En el 99 fue terrible, el mismo vicepresidente que les mencionaba antes de empezar, que Dajik, él fue el que liberó la economía, liberó a los bancos para que puedan hacer lo que quieran, y en este momento están haciendo lo mismo. Le están dando la posibilidad a los empresarios de poder fraguar cualquier acuerdo en disminución versus los trabajadores. Entonces entendemos que si creemos que en el deber ser todos somos iguales ante la ley, como podrá decirme mi querido amigo Rafa, en teoría, porque si es que ahorita vamos a cualquiera de los juzgados, la empresa puede declararse en quiebra y después verán si es que les liquidan o no a los trabajadores. Entonces son un montón de espacios porque la ley es muy, muy interpretativa en este país y cada quien hace lo que quiere. Y vamos a uno más. Creo que en el nivel de comunicación, el Ecuador vive en el estado del rumor. Y eso ha sido generado por el propio gobierno, porque en su élite, en su esfera, compra periodistas, compra medios de comunicación. Ustedes han de haber visto la célebre entrevista de uno de los ministros de Juan Sebastián Roldán con Rincón, que después en Ecuador fue una réplica de memes, de gente que lo defendía, de gente que estaba en contra, pero es increíble cómo tipo 10, 11 de la noche tweets de ciertos periodistas marcan la agenda mediática de este país. Entonces, entre esos rumores son bastante los económicos. Y ahora vamos que las últimas decisiones que se van a tomar, debido a que en la ley no se aprobó la ley de contribución, ¿a qué me refiero con esto? Se estaba proponiendo que todos los trabajadores, sector público y sector privado, aporten con una parte de su salario, los servidores públicos de alrededor del 10%, y el resto era por escalas. Y empezaba desde los $500. Recordar que el SBU, el salario básico unificado en Ecuador, son $400. Y se lo iba a cobrar a partir desde los 500. En definitiva, el día de ayer, el presidente emitió vía tweet, como acá todo se comunica vía Twitter, diciendo que por favor se retire la parte de las contribuciones de la ley monetaria, lo cual se retiró, pero aún así eso le deja al Estado todavía a los servidores públicos ganando el mismo nivel de salario. Al ganar el mismo nivel de salario, ellos necesitan reducir porque si no, no les va a pasar el dinero al FMI, porque esos son sus acuerdos dentro de la carta de intención. Entonces, en ese sentido, lo que van a hacer ahora es una reducción del salario y ahora una reducción del sector público, sobre todo de la función ejecutiva, es decir, van a volver a cortar en educación, salud, seguridad. Ojalá lo hicieran en los militares, pero no. Lo más afectado ha sido la educación y la salud. Entonces vamos un poquito más allá y ahí sí toparlo el tema que tú dijiste. Quisiera hacer un paréntesis. Se ha hablado, se ha comentado algo de bajar el salario de congresistas o digamos de altos funcionarios, pero
en gran tamaño, porque lo pregunto porque aquí en Colombia se dijo, bueno, lo mismo que tú estás diciendo, de que, bueno, después de cierto porcentaje de salario se iba a descontar, pero pues, o sea, digamos, sí, se descuentan los ministros, se descuentan los funcionarios del Estado, pero pues el Congreso, que son 200 congresistas, ni siquiera fueron capaces de hacerse un descuento de los 30, bueno, si lo ponemos en dólares, más o menos serían como unos $10,000 que ganan mensuales, Bueno, y ni siquiera fueron capaces de descontárselo. Entonces, siquiera para aclarar un poquito ese paréntesis, y ahí sí seguimos con lo de los petroleros. En efecto, yo creo que en eso sí, también creo que Linda también puede dar su ubicación, porque yo tengo una lectura media rara de eso. Yo era servidor público, lo fui, y yo no soy partidario de ninguna de las reducciones salariales a ninguna escala, porque las garantías que tienes cuando tú estás en cargos públicos, una firma es gravísimo. Tú firmas un documento y posiblemente estés los siguientes 7 años en capida, porque posiblemente llegue la Contraloría y te joda por cada uno de los documentos o acuerdos que firmaste. Ahora, si es que a mí me dicen en ese sentido, es una medida extremadamente populista, ¿no? Es el hecho de decir, mírenme, yo me bajo el salario, yo quedo bien, cuando realmente si nos vamos a cifras duras, la reducción de salario, tanto en asambleístas como en el rango del jerárquico superior, no representa una disminución alguna, o sea, como que fuera grande. No tengo una cifra para decirte, pero lo que sí puedo decirte es que no es mucho, hablando de bajarse. Es más la imagen, simple y sencillamente. Si es que yo te hablo de mi país, una reducción de un presidente que gana $5,200, que se baja al 50%, aduciendo que es la crisis, pero Bueno, sí. hace menos de 2 años acaba de perder 4.600 millones de dólares por no cobrarles a los empresarios. Entonces, ¿de qué medidas coherentes estamos hablando si el contralor, que Pablo Celi, que ni siquiera tiene, ¿cómo se llama?, la acción de personal que dice que es contralor, le perdonó a Carlos Slim, claro, que es acá una empresa, que ustedes también creo que tienen claro, y le acabó de perdonar 150 millones de dólares. Entonces, lejos de dar, yo creo que eso es una medida que es, para mí, improcedente, simple y sencillamente vanagloriarse con la opinión pública y decir, miren, estamos haciendo algo. Cuando realmente ese salario y todo eso son personas. Aquí los ministros actualmente son divas. Son personas que realmente representan a las cámaras, son personas que están arregladas la vida y que les vengan y les digan que les bajan $2.500. Yo no veo a una persona de clase media ganando ese salario, ¿no? Y diciendo yo voy a donar, porque además de eso tiene hijos y las condiciones además de eso en clase media, en este país que tenemos alrededor del 30% de clase media, son totalmente diferentes. Entonces, para tu pregunta, para mí es una cosa netamente populista. Ok, populista, sí. Exacto, una medida que no tiene razón de ser a nivel económico. Sí. Bueno, quisiera que Linda me contara un poquito del tema de la informalidad, que yo creo que desde el primer día que llegó el coronavirus a América Latina ha sido como la mayor preocupación. Digamos que nosotros estamos hablando de que no solamente informales como tal, de los vendedores ambulantes que mencionaba Rafa, sino de los independientes, de los emprendedores. Entonces ya estamos ampliando un poquito más ese porcentaje. Y quisiera que me contaras, Lina, un poquito de qué ha pasado con esas personas, qué se ha dicho de pronto de algunas ayudas para ellos, o qué se ve en el futuro cercano. Bueno, pues futuro cercano, yo lo pondría como un signo de interrogación. La vida nuestra es llena de incertidumbres, más aún cuando no hay quien tome las riendas. Como tú dices, hay muchísimos emprendedores y Ecuador es el primer país que ha sido nominado incluso porque es un país muy emprendedor. Y eso sí yo quiero destacar muchísimo de la gente maravillosa que vive en nuestro país. Somos muy emprendedores. Y lo que tú dices,
por supuesto, para los emprendedores, para los que comenzamos a forjar empresas y nosotros mismos comenzamos a hacernos autosustentables, porque aquí tú no le puedes deber un solo dólar al Estado. Mientras tanto, si antes, sin pandemia, el Estado tenía muchísimas deudas con los proveedores. Ya estamos hablando de proveedores pequeños y grandes. Pero sin embargo, esas han sido uno de los declives muchas veces que los emprendedores, incluso en una revista de aquí de Ecuador muy conocida, salió que el 70% de los emprendimientos no aguanta más que 2 años, ¿sí? Menos de 2 años, porque este es un país en el cual emprender es la travesía más compleja del mundo. Permisos, temas de pago, y creo que no hay los incentivos correctos desde la propia cabeza ejecutiva. Creo que hay muchísimas trabas para ser emprendedores. Mientras tanto, no hay otra opción, Cindy. No hay otra opción que aprender realmente a emprender. Ahora todos, y Galo me dirá lo mismo, tenemos que vernos cómo nos autosustentamos, aquellos que no trabajamos realmente en el sector público, y concuerdo perfectamente con lo que dice Galo, no podemos tampoco bajarnos realmente todos los salarios porque perdemos, ¿saben qué? Incluso hasta el tema del estatus, de cómo estamos laborando dentro de una empresa, porque estamos aceptando todo acuerdo. Y la verdad es que en el tema de los emprendimientos hay otra realidad detrás. Hay mucha gente que ha tenido que cerrar realmente sus locales comerciales, porque por más que uno le diga al dueño de casa, al dueño del local, espéreme, estamos con pandemia, sí, pero ¿de dónde saco el recurso si no trabajo? Entonces aquí no solamente estamos hablando de las víctimas mortales, estamos hablando de todos los locales y todos los pequeños emprendimientos que se mueren. Porque ahora el mejor emprendimiento es vender mascarillas, pruebas, guantes látex, trajes de bioseguridad, así hayas vendido lo que sea. Por eso yo les estaba haciendo una sátira de que una empresa constructora le vendió al Estado medicamentos. Entonces decíamos, wow, cómo modernizan las cosas y cómo pues ahora se vuelven a financiar, pero con los mismos contratos millonarios que no pasa con nuestros emprendedores, con nuestros emprendimientos. Y ahí es donde comienza también a haber la deserción laboral, porque te hablo en mi caso, yo soy una productora. ¿Qué estoy produciendo ahorita? Cero. De alguna forma me ha tocado a mí reinventarme, entonces yo edito, yo pongo, porque dar realmente sustento a otros compañeros que están en el mismo dilema es complicado. Primero, porque aquí la obligación del seguro social, que para colmo, si nosotros fuéramos a pedir ahorita que nos atiendan, corremos de riesgo, si no es de contagiarnos, de que nos digan que no. Hoy acaba de morir un familiar mío, fue un niño de la familia que también estaba asegurado, y en el IES le dijeron, lo siento, estamos en emergencia, vamos a llevar el cadáver y vamos a cremarlo, y cuando ya esté listo le decimos que vaya a pagar. ¿Qué garantías y qué derechos vas a tener tú, que en este caso como madre pagas, porque ya te digo, aquí tienes que pagar el seguro social como todos, cada mes, sin que haya un respaldo? Entonces imagínate cuántos emprendimientos van a morir, y cuántos nuevos también van a renacer. El problema es que aquí no hay igualdad. Aquí, aunque hayan dicho, aquí sí funcionan las amistades, las argollas, quienes tienen padrinos se bautizan, y todavía, sí, lastimosamente, es la realidad que vive Ecuador. Y por eso creo que lo más importante es destacar que no hay políticas públicas en beneficio de la ciudadanía, y el gobierno lo que sí ha dicho es incentivar a través de préstamos, parte de lo que ha venido de varios, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, dice que va a ser para apoyar el emprendimiento. Eso lo dirá Galo, yo respeto mucho, no conozco tanto de economía como él, pero yo digo, es como tú me prestas un dinero, pues yo no te puedo pagar, me vas a aumentar los intereses, voy a quedar en mora, luego voy a ser una persona que nadie le va a hacer un crédito, que es lo que está pasando a muchísima gente también. Hoy hablaba yo en mi programa de radio sobre el tema del transporte escolar. Los colegios particulares, sobre todo, que es otro que no ha sido el apoyo. Por eso yo digo, el gobierno no piensa en todos. Los colegios siguen cobrando la misma pensión, aparte de que están haciendo las clases virtuales, pero también se olvidaron de la parte del transporte, que está netamente parada. Sin embargo, hubo un tema de poder
reanudar y poder tener unidades nuevas. ¿Quién paga esos préstamos? Son gente emprendedora, son gente que dejó de trabajar tal vez en el sector público, que cogió sus utilidades y se endeudó. Pero sin embargo, desde mi punto de vista, yo sí creo que a veces es una irresponsabilidad decir al gobierno, sobre todo en el tema de los nuevos emprendedores, te voy a dar dinero, porque lo primero que vamos a hacer, Cindy, es lo que hace Ecuador, ir a pagar las deudas, ir a pagar el arriendo, y cuando tú quieres emprender, ya no tienes dinero, pero estás endeudado. Creo que ese es un tema que yo te digo, avisoro, lastimosamente me gusta ser positiva, pero bien realista, y creo que vienen tiempos muy complejos para Ecuador. Sí, y yo digo lo mismo por parte de Colombia. No conozco mucho economía, pero yo siento, de verdad soy muy mala con las finanzas, pero esto es el festival del crédito. O sea, acá es crédito, o sea, con decirles que hasta un recibo de la luz se puede pagar a 48 meses. Yo no sé eso qué tan bueno sea para una persona. No, entonces, imagínate cuando te lleguen todas las deudas, ¿de dónde pagas? Es lo que nos pasa aquí. Yo prefiero pagar lo mensual que dejar, como el gobierno dice, no, ya veremos la forma, porque las cuotas chiquititas que se vuelven, que son palabras que enganchan muchísimo y que de alguna manera dicen, wow, no puedo pagar en cosas chiquititas. Yo a veces a la gente le digo, por favor, cheque, haga las cuentas, a ver cuánto realmente tiene que pagar. Y yo sí creo que es una bomba de tiempo. Y esas son las cosas que va a generar desesperación en la familia, más cuando hay un solo, si es papá o mamá quien maneja una familia, si no tiene un ingreso fijo, o si tiene un ingreso fijo y le dijeron, bueno, ahora como la ley me amparó, 45% de tu sueldo se puede reducir, entonces, y vas a trabajar mitad de tiempo, sin embargo, tiene una vida con unos gastos. Igual, porque los gastos no se reducen. Por supuesto, voy a bajar la luz, el agua, el teléfono, voy a exigir, claro, a pesar de que le perdono todo lo que quiera a uno de los hombres más ricos del mundo, ¿sabe qué? Como yo sí estoy cortándoles el sueldo, yo necesito que sus planes bajen a $5. Sin embargo, eso no pasa en Ecuador. Tienes que seguir pagando la misma cantidad con o sin pandemia. Ya está más. Entonces, porque imagínate, y ahí estará mi querido Galo, no vinieron nunca a medir la luz, el agua, ningún servicio básico. Yo te voy a decir, yo tuve que pagar por un mes $60. Y dije, wow, ¿y por qué? La respuesta, cuando todo vuelva a la normalidad, puede hacer el reclamo. Mientras tanto, mande un email. Así no funcionan las cosas, por Dios. Y sin embargo, es porque ellos se inventaron la toma del consumo eléctrico. Entonces, ¿cuántas familias están siendo realmente, perdóname, no sé, se están sintiendo víctimas, aparte de la enfermedad, de no tener que comer, en tener que pagar tantas cosas que el gobierno no perdona, porque no va a perdonar? O sea, las deudas, por más que son 5, 6, 7, 8 meses, no, pero sin embargo, cada día en Ecuador hay más gente desempleada, hay gente que no tiene que comer en sus mesas. Sin embargo, hay muchas personas, como lo que recién pasó, encontraron maletas, 1,5 millones en cheques, $660,000 en propias camionetas del Estado. Por favor, o sea, y esto hay que denunciarlo, o sea, esto no es una cuestión de callarse. O sea, yo como ciudadana, más allá de ser periodista, siento porque todos pagamos aquí, como ustedes, compañeros colombianos, pagan sus contribuciones, pero sin embargo, ¿cuáles son las garantías? Asimismo, creo que hay vulneración de muchísimos derechos de nuestra parte, pero la gente, por el miedo, no dice nada. Sí, y ahí quiero que Rafa, que lo tenemos un poquito abandonado y calladito, quisiera que habláramos un poquito de ese tema de las vulneraciones a los derechos de los trabajadores. Y digamos que, bueno, por un lado vemos empresas muy grandes que sin piedad despiden a sus empleados después de tener ganancias enormes, nunca las repartieron con sus empleados, pero las pérdidas sí se las reparten con todos ellos. Pero digamos que, y lo que de verdad duele, que era lo que decía Linda, es que las empresas pequeñas, los emprendimientos, tienen que despedirse desde sus 2, 3, 5 empleados para medianamente sobrevivir y poderlos volver a llamar. Entonces, Rafa, quisiera que me contaras un poquito de estos derechos laborales, de cómo se han vulnerado y cómo ves tú esa parte de la política del derecho laboral, que como una vez lo contamos, lo hablamos en una charla tú y yo, eso va a quedar en nada.
Tienes el micrófono desconectado. Ahora sí. Sí, es verdad, pero es que primero hay que tocar un tema muy importante y yo creo que se vive no solo en Colombia, sino también en Ecuador, y es esa poca credibilidad hacia la rama judicial. Empecemos por ese punto. Ese punto es muy delicado. ¿Por qué? Porque llegan muchos amigos, han llegado muchas personas y me dicen, Rafael, me despidieron porque no me pueden pagar. ¿Y entonces qué hago? Yo le digo, no, podemos iniciar un proceso por despido sin justa causa. No, pero es que eso se demora y al final no hacen nada. Entonces, yo prefiero más bien firmar. Eso ha generado la desinformación de realmente el derecho. Es cierto que muchas empresas han utilizado la ley a su conveniencia, por lo menos la suspensión del contrato de trabajo. Si bien es cierto que una empresa puede suspender un contrato de trabajo, tiene que cumplir unas normas y unos requisitos establecidos en el código laboral para poder hacerlo. Sin embargo, las empresas están suspendiendo contratos laborales, están haciendo despidos colectivos, están enviando a sus empleados a vacaciones, cosas que realmente son graves, porque simplemente lo que se está generando es que estas personas, y ya tocamos ahí el tema económico, estas personas no reciban, así sea por un mes, 15 días, así sea solo un día de trabajo que no le paguen, ya genera un conflicto en la economía de su casa. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La OIT se ha pronunciado, la OIT ha hablado, sin embargo, esta normatividad que ha sacado la OIT no ha sido establecida en los diferentes países. No se conoce, no se habla. Realmente la comunicación de derecho no, es nula. No se sabe qué decretos nuevos han salido, no se sabe qué normatividad nueva ha salido, lo que genera que el empleado sea muy vulnerable. El empleador está aprovechando este desconocimiento total, por lo menos en Colombia se ha tenido que salir el mismo Ministerio de Trabajo a decir, oigan, que no se puede suspender los contratos de trabajo por COVID-19. Oigan, que realmente sí el COVID-19 es una enfermedad generada por su labor, es una enfermedad laboral, cuando es algo ya preestablecido por la ley, Sí, pero se está aprovechando. pero Rafa, ahí yo quisiera hacer una pregunta, una aclaración. Bueno, listo. Digamos que en todo lo que tú dices, pues es cierto, digamos que estamos viendo que ahí se está aprovechando la ignorancia de las personas y digamos que hay atropellos laborales, que digamos, por ejemplo, lo que pasó con la TAM, por ejemplo, que fue la noticia de la semana, 1.400 despedidos en Ecuador, Colombia y bueno, en toda la región de América Latina. Y no es la única porque por lo que vemos el sector aeronáutico, que es de los que más generan empleos, digamos así masivos, porque son monopolios muy grandes, pues son los que están despidiendo más gente. Pero Rafa, digamos, la gente, el trabajador como tal, el que tiene su pequeño negocio, que tiene 2, 3 empleados y no tiene, es que no hay trabajo, no se puede hacer nada, o sea, digamos, porque no, la gente no, digamos, no hay proveedores, la economía está completamente parada y cuando no hay trabajo ni siquiera para pagarse a sí mismos los empleados, y yo hablo por los pequeños, porque por los grandes, digamos que ya sabemos que es otro juego, pero los pequeños, ¿qué? Porque no es que de pronto se quieran aprovechar de sus empleados, sino que no tienen con qué. Obvio, ese tema es muy real, es muy cierto y por lo menos muchas empresas han llegado a finalizaciones de contrato mutuo. Por lo que tú dices, ahí yo te pongo un ejemplo, un restaurante, tiene 2, Exacto, 3 un hotel. meseros. Sí, la finalización de los contratos por mutuo acuerdo se están realizando con la indemnización de estos. Eso es lo que está llegando a muchas empresas, porque lo que tú dices es cierto, hay muchas empresas no es que se quieran aprovechar, sino que no cuentan con ese sustento.
Es que son 2 meses que por lo menos un bar, vamos a poner el ejemplo del bar que es muy preocupante y muy alarmante en Colombia, el tema de los bares. Un bar Sí. está cerrado, tiene que pagar de todos modos su arriendo local, el cual es otro tema laboral muy difícil de llevar, que es los contratos de arrendamiento, que está acabando a muchas personas, sobre todo en el ámbito local. Ya hablaremos después del de vivienda. Entonces, lo que hacen es finalizar el contrato por mutuo acuerdo. Sin embargo, hay que entender que muchas personas no cuentan con un contrato. Simplemente van a ayudar, simplemente van un par de horas, tienen un contrato verbal que no lo hacen exigible. Otro tema muy difícil es que estas personas no les interesa simplemente renunciar, sino que se sienten vulnerados, que los hayan echado. Entonces, eso va a crear un caos jurídico que no se ha trabajado, un caos jurídico que realmente debería estar ya desarrollándose y no se ha hecho, y que va a generar aún una represión de procesos muy grandes desde... Entonces, se podría decir, y qué pena que te interrumpa, y se los dejo a ustedes dos, que los congresos se están quedando muy atrás con respecto a las políticas laborales que se deberían hacer, porque digamos, estamos en un estado en el que la gente no tiene plata, no tiene cómo dar empleo, no hay nada. Y digamos que, por ejemplo, todo lo que dice Rafa, y casos de denuncia de acoso laboral, de secuestro simple que hemos visto acá en Colombia, personas, digamos, guardias o celadores, como les decimos acá, retenidos por un mes, 50 días, obligados a quedarse en su sitio de trabajo porque no hay más. Todos esos casos de abuso laboral, de acoso laboral, nadie los está tramitando, y quién sabe cuándo se vaya a tramitar, como lo del recibo de Linda, que quién sabe cuándo se lo van a arreglar. Pero y entonces acá que los congresos también se están quedando cortos ante todos estos atropellos y ante estas nuevas dinámicas. Hay que entender también que cambiar todo un código es complejo. No es de solo hacer una ley y ya, y se reforma, no. Es un estudio, es un análisis que lleva años y que por lo menos en Colombia hasta ahora se está realizando en tema individual y colectivo, en derecho individual y en derecho colectivo. Sin embargo, es un proceso muy largo, es un proceso muy extendioso, pero que ya debería estar realizándose. Lo que dice Cindy es muy cierto, la vulneración de derechos, por lo menos también que se está viendo de las personas que en casa tienen que trabajar muchas más horas, sí, que están trabajando hasta 9, 12, 13 horas seguidas. 15 horas. 15 horas en el caso colombiano. Es también latente, festivos, que no les dan los implementos y los recursos necesarios para trabajar, como un mínimo de un computador. Todos esos temas son nuevos. Son temas nuevos que trajo el COVID-19. Entonces, empezarlos a trabajar con un código un poco antiguo es difícil. Obsoleto. Y debe crearse una nueva jurisprudencia, y de esto se debe encargar la rama judicial, en cabeza de la Corte Constitucional, con nuevas sentencias que apliquen las nuevas normatividades para estos casos concretos. Para todos estos casos. En Ecuador, rápidamente también, como este tema, ¿se ha hablado algo de una reforma laboral o de algo serio, de algo más en firme para poder, digamos, adaptarnos un poco a esta dinámica del teletrabajo, que yo le digo de la esclavitud un poquito? Sí, de estos atropellos y de estas nuevas dinámicas laborales. No sé si quieras empezar, Galo. Dale, Cindy, verás. Primero, yo creo que hacerte unas acotaciones en todo lo que hemos hecho, y muy rápidamente. Es necesario entender que la reducción de salarios, bueno, vamos al hecho. El dinamismo económico parte del consumo. Es irrisorio creer que la oferta crea su demanda. Eso no es cierto.
Entonces, el momento que, como todo lo que dijo Linda y lo que ha dicho también Rafa, el momento que se baja los salarios, el consumo se disminuye y la economía se va a ralentizar de manera terrible y se va a parar. Y eso es lo que acá en Ecuador no se lo entiende. Acá creen que los empresarios generan la riqueza y los trabajadores están de más. En ese sentido, voy a hacer otra acotación a lo que dijo Linda. Nosotros sí somos el país más emprendedor reconocido por la Asociación de Emprendimiento Latinoamericano o algo así es. El país más emprendedor de toda América Latina, pero también el que más fracasa. Y se debe totalmente a las condiciones en las que se generan estos emprendimientos. Creo que todos aquí hemos intentado algún rato hacer un emprendimiento, al menos aquí en Ecuador, y que realmente las condiciones para los que recién inician son algo complicadas, ¿no? Pero lo que realmente hay que entender primero es que la ley que se propone aquí para el lado laboral, para el lado de emprendedores, primero, para emprendimiento no hay nada. Para el lado laboral es lo que ya se les ha mencionado, el hecho de que acaban de darles las reducciones en tanto a salario y a horas laborables a las personas, pero realmente es que no existe una división en torno a la cantidad de empresas, ¿no? Es así como aquí hay empresas gigantescas, ¿no? Gigantescas de servicios, de comercio, que también pueden adscribirse a esa ley. Entonces los trabajadores, ¡pum!, se caen. Lo que yo creo es que debería haber una ley que también les beneficie a los medianos y a los pequeños empresas, a las MIPYMES, como se les llama acá, porque lo que hay que procurar es darle recursos a ellos. Yo les quiero hacer un hincapié en una cosa que dijo recién una gran estadista, a mi modo de ver, que es Angela Merkel, quien independientemente de su ideología es una estadista, Sí. y lo acaba de decir claro. El mayor problema de Latinoamérica realmente es que a los ricos no les da la gana de pagar nada. Alemania está intentando incluso nacionalizar empresas debido a la situación económica, porque un Estado es donde tiene que salir. Pero acá se les sigue dando, claro, el salvataje a las empresas, pero a lo de los grandes capitales. Acá están todos los días cerrando negocios, cuando realmente lo que deberíamos hacer es transferir a la gente a que consuma. Si bien estamos hablando que teóricamente sería un keynesianismo, que el Ecuador ya lo vivió en la época de Correa, con todos los niveles de corrupción que se plantean y se plantean alrededor de todos los medios de comunicación, porque eso es lo que hacen, hablar de la corrupción, penalizar y judicializar la política. Realmente eso es lo que se debería hacer, pero aquí en el Ecuador no hay ningún apoyo, ningún aporte. Es más, solo va directamente a los empresarios y al acuerdo de partes. Aquí se lo estás llamando de esa manera y se lo ha puesto en ley. ¿Qué quiere decir? Y creo que en ese tema también va lo que dijo Rafa de todo lo que sucedió en Colombia, y tú también le sustentaste, Cindy. El hecho de que acá en Ecuador los acuerdos entre partes llegan incluso a nivel de arrendamiento, pero arrendamiento no solo en el nivel del comercial, sino también al residencial. Pero también depende de ahí de qué tan bueno sea tu inquilino. Yo no creo que para mí las leyes, el llegar a esperar de la buena parte del resto sea algo bueno. Y si no está escrito, como también Rafa le dijo, el acuerdo de palabra aquí en Ecuador, el acuerdo de palabra es gigantesco. Creo que eso es una tónica a nivel latinoamericano, que creemos en nuestra palabra con gobiernos tan corruptos que de toda la historia, ¿no? Entonces, realmente, para seguir sustentando esto, acá no hay nada de apoyo, realmente siguen cerrando, no hay una división, no hay un estudio. Yo creo que más allá de un estudio que nos debe hacer una ley que sea genial, yo creo que pasa por el tema cultural. Mientras tengamos empresarios que no quieren pagar lo que tienen que pagar, pero crean que esos están sobre cualquier persona y crean que les cae porque esos trabajan, porque son dueños de los medios de producción, dueños del capital, y el resto no genera riqueza, la sociedad latinoamericana está jodida, ¿no? Y eso es lo que nosotros no regresamos a ver. La profundidad del análisis acá en Ecuador ha llegado a instaurarse entre el correísmo y el anticorreísmo, eliminando todas las cosas que hacen atrás. Ahora todo es culpa de Correa o todo es culpa de Correa, por bueno o por malo, cuando realmente eso lo único que hace es reducir tan corto el espectro. Es como que creen analizar Colombia yo entiendo lo que es el uribismo, lo gigante que ha sido, pero olvidarse de todo el panorama que ha venido de atrás para que se desarrolle eso hace que Latinoamérica se olvide de toda su historia, y eso es lo que nos tiene actualmente.
Y en el lado laboral, nuevamente recalcarte, aquí en Ecuador no se defiende a nadie, los trabajadores están jodidos y los pequeños emprendedores realmente no hay ayuda porque ni siquiera la definición en tasas de intereses son reales. Porque incluso aquí el Banco Central está perdiendo muchas de las capacidades que tenía. Ustedes tienen que recordar que nosotros no tenemos política monetaria. Ustedes tienen el peso, nosotros tenemos dólares. La dolarización a este país le cuesta 8.000 millones de dólares al año. Nosotros no hacemos nada. Realmente aquí el dólar pasa todos los días y la gente no sabe ni cómo llegan los dólares del Ecuador, ¿no? Creo que es un nivel de desconocimiento que nos llega a tener las autoridades que tenemos y aceptar lo que aceptamos, ¿no? Eso. Es que el tema que dice Galo me gustaría también tocarlo y es ese tema de las leyes. Yo creo que un problema que tiene por lo menos Colombia es crear ley para todo. Entonces, no creamos una ley general, no creamos una ley amplia que tome todos los temas, sino que hacemos una ley para cada cosa y eso crea un caos jurídico. Creamos una ley para, en este momento, que para el contrato de arrendamiento local, una ley para el contrato de arrendamiento sí, como pasó las con el tema de viviendas. las ayudas a los empresarios, que Sí, no, entonces que creamos una ley para cada cosa. unas empresas, después otro para otras empresas. Entonces, lo que se debe crear, lo que dice Galo, es una reforma general, completa, una ley que abarque todo, porque eso es un caos, lo que crea es un caos jurídico del cual hay un desconocimiento porque es tantas leyes que no te las vas a leer todas, porque es imposible, no sabes qué te sirve, y eso crea lo que dice que es el problema más grande, que yo creo que es el punto, el desconocimiento. Y esto es lo que genera estos problemas económicos y laborales, desconocimiento. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Solo, No sé si para Linda, puntualizarte una dime. cosa, lo que se referenció ahorita al COVID, de lo que hablaba del Rafa y lo que dijo, y Lina no me va a dejar mentir lo que pasó acá en Ecuador. Acaba de mencionar Rafa que el COVID está catalogado como una enfermedad de riesgo laboral por la OIT. Acá el Ministerio de Trabajo, puede ser chistoso, pero es en serio, lo hizo acá, sacó un comunicado, un acuerdo ministerial que está dentro de los cuerpos normativos y que se publica en el registro oficial, que es ley, que el COVID no es una enfermedad de riesgo laboral. Lo pusieron acá en Ecuador. A ese nivel estamos. Ay, no lo creo. Y nosotros salimos, nos contagiamos y es problema de nosotros. O sea, exacto, o sea, tú vas a trabajar para llevar el pan a tu familia, a tus hijos, pero es tu problema, no es un riesgo laboral. No tiene que sumar nada. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Aquí tuvieron que salir, de todos modos. ¿Cómo? Aquí tuvieron que salir. Acá tuvieron que salir los médicos a pedir, porque las ARL no estaban viendo el COVID-19 como una enfermedad laboral. Entonces no les estaban reconociendo ninguna garantías. Tuvo que salir el Ministerio de Trabajo, tuvo que salir el Ministerio de Salud a decir que sí era un riesgo laboral, porque obviamente lo es. Si tú sales a cumplir tu obligación laboral y te contagias, claro, es un riesgo laboral. Eso es como si tú vas en tu bicicleta al trabajo, claro, tienes un accidente. Sí, claro. Pero digamos que, Linda, yo quisiera que, no sé si sabes, y de pronto las aseguradoras de los trabajadores ni siquiera están obligadas a dar los insumos a los trabajadores, ¿tampoco? O sea digamos, ¿no? Se me entrecortó, ¿me puede repetir la pregunta? Que si, te estaba preguntando que si las aseguradoras de los trabajadores ni siquiera están obligadas a darle los insumos, por ejemplo, al personal médico, tapabocas, pues digamos que obviamente si no sé, un enfermero, un doctor, pues el hospital se lo da, pero las aseguradoras también deben darles más elementos de protección porque hacen parte de su riesgo laboral. ¿Tampoco les deben dar ese tipo de protección? Mira, se supone que dentro de las normativas que debe tener cada empresa, recordando que no es solamente los sectores estratégicos que están operando en Ecuador. La mayoría de Ecuador estamos en semáforo rojo y estamos obviamente
digamos que entrando a otra etapa, pero todavía no estamos trabajando. De lo contrario, por lo que se ha dispuesto que los trabajadores tienen que ir con tapaboca, que son lo que está reglamentado en la ley, tapaboca, visores, gafas, obviamente para no poder mantener el distanciamiento 2 metros, usar guantes, aunque ahorita ya se quitó, pero en ciertos lugares, supermercados, bancos, sí se tienen que usar el tema de los guantes de látex. Pero en sí, te voy a decir algo, ni siquiera el Seguro Social nos ha salido por ser nosotros aportantes a darnos una mascarilla en la calle o hacer una campaña como en otros países lo hacen. Realmente esto es ya muy interno de cada empresa. Hay esas disposiciones y esas normativas, sobre todo el hacer, y se dice pues que ahora, una vez que ya comencemos con el 50% y posteriormente con el 70% de la reestructuración nuevamente para activar la economía, pues los dueños deberán ser también quienes hagan las pruebas de COVID o tendrán que hacerse las pruebas de COVID cada semana, que eso también, yo diría, ¿de dónde vamos a sacar cuando hay una especulación increíble de eso y es el negocio del año? No, pues el negocio del año aquí en Ecuador y creo que en todas partes del mundo. Pero realmente eso es una obligatoriedad, Cindy, para poder trabajar. Como te decía, en los sectores estratégicos de alimentación y en otros, sé que se están manteniendo las cuestiones de bioseguridad, como el tema del manejo del alcohol, lavado las manos, la desinfección de las oficinas, de los lugares de trabajo. Sí, obviamente los dueños de las empresas, más bien los patrones, sí son quienes les dan estos implementos de seguridad. Ahora lo que tenemos que ver es si esto se cumple. Hay planes pilotos de diferentes sectores que están pidiendo o presentando proyectos para poder abrirse paulatinamente. Mientras tanto, pues lo único que se conoce en Ecuador es cuáles son las normativas, guantes, lo que te decía, visores, mascarillas, protectores, guantes, que eso es una obligatoriedad, no puede salir. Y en Ecuador está obligado el uso de la mascarilla. Bueno, chicos, les agradezco mucho este espacio en el que nos desahogamos también un poquito con el tema laboral, que yo creo que nos afecta a todos. Y como dije al principio, es realmente la mayor preocupación y de la que más bien como que pocas soluciones reales se les ha dado, porque digamos acá en Colombia, ya como para cerrar, además del Festival del Crédito, como le digo yo, son un poconón de normas, de anuncios con bombos y platillos cada día a las 6 de la tarde, pero realmente es súper difícil acceder a este tipo de créditos. Los empresarios no saben ni a dónde tienen que ir, no saben qué papeles tienen que tener. Entonces es una situación muy compleja y esto es una situación que realmente replantea las empresas, los emprendimientos y toda una economía real de la región, porque es que no solo estamos afectados por la parte interna, sino también por cómo se desarrolle esta pandemia en Estados Unidos, en China, y bueno, pues quedamos como en el sándwich y en la parte más maluca de todas. Yo les quiero dar de verdad las gracias por este foro, de verdad, y a todas las personas que nos estén viendo aquí de América Latina y de afuera, si hay alguien que nos esté viendo, pues nada, que no se pierdan el siguiente foro de Latina Voz. Si quieren algún tema en específico para que los periodistas lo comenten, pues acá los leeremos y estaremos atentos a sus recomendaciones. También igual preguntas, otros comentarios y otros contenidos, visitar nuestro portal, nuestras redes y nuestros canales, y a los de nuestros periodistas que estarán aquí abajito. Un abrazo y saludos a todos. Chao, chao. Chao, chicos, gracias. Adiós, gracias.